Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María del Mar y el día de hoy les voy a hablar sobre el conflicto político. El conflicto es una situación en la que las dos partes tienen intereses, objetivos y necesidades divergentes que perciben intereses que pueden ser incompatibles para alguna de las dos partes. En esta situación se pueden dar diferentes tipos de poder que influyen en el desarrollo de un conflicto. En primer lugar, tenemos el poder que puede ser clave en la generación de conflictos, ya que puede ser utilizado por una de las partes para imponer su voluntad y hacer lo que ellos quieran, y de esta manera dejar de lado a la otra parte. Por ejemplo, un grupo con poder económico puede ejercer presión sobre otro grupo más débil para obtener ventajas de negociación. Por otro lado, el poder también puede ser una herramienta para resolver conflictos. Por ejemplo, una tercera parte con poder puede intervenir para mediar y ayudar a las otras partes a llegar a un acuerdo y consolidar una decisión. En este caso, el poder se utiliza como una herramienta para equilibrar las fuerzas en conflicto y buscar una solución justa y equitativa. Además, el poder también puede tener un papel importante en la gestión y prevención de conflictos. Un sistema político o social bien estructurado y equilibrado puede limitar el poder y la influencia de los grupos o individuos que intentan imponer su voluntad sobre la de los demás. Por lo tanto, la distribución del poder puede ser un factor importante en la prevención de conflictos y en el mantenimiento de la paz y la estabilidad dentro de un país. En Colombia, el conflicto armado interno ha sido una realidad por más de 5 décadas, que puede ser un conflicto político o conflictos de fuerzas aparte del poder. El conflicto ha tenido diversas causas, como la desigualdad social, la pobreza, la falta de acceso a las tierras, la falta de acceso a recursos naturales, la falta de educación, entre otros. Además, el conflicto ha sido alimentado por factores como el narcotráfico y el mal control de los recursos naturales. En este contexto, el poder ha sido un factor clave en la generación y el mantenimiento del conflicto en Colombia. Por un lado, diversos grupos armados han utilizado la violencia para imponer su voluntad sobre comunidades y ejercer control sobre los recursos naturales y económicos de dicha región. Por otro lado, el Estado también ha utilizado su poder para combatir a los grupos armados, lo que ha llevado a violaciones de los derechos humanos y a la desestabilización de las comunidades. En Colombia, la distribución del poder ha sido históricamente desigual durante muchas décadas, con una élite política y económica que ha tenido un gran control sobre los recursos y las decisiones políticas del país, pasando por encima de otros grupos. En esta distribución de la desigualdad de poder ha llevado a la exclusión de ciertas comunidades más pobres y marginadas, lo que ha contribuido a la generación de un conflicto armado interno que ha desestabilizado en muchos tiempos el país. En la actualidad, Colombia está en un proceso de paz que busca poner fin al conflicto armado y construir una sociedad más equitativa y justa, donde todos tengan acceso a los mismos recursos por igual. Este proceso implica un cambio en la distribución del poder y una mayor participación de las comunidades en las decisiones políticas y económicas del país, porque también hay que tener en cuenta que algunos grupos no hacen uso de su derecho al voto, de su derecho a la participación ciudadana y dejan que otras personas decidan por ellos. Sin embargo, aún hay desafíos muy importantes en la implementación del acuerdo de paz y la construcción de una sociedad más inclusiva y pacífica. En conclusión de todo esto, la dimensión del poder es un factor clave en el desarrollo y la resolución de conflictos. Su uso y su distribución adecuada pueden ser herramientas importantes para prevenir y resolver conflictos de manera efectiva y equitativa. Entonces, pues como podemos concluir, es importante que también el pueblo exija su participación y, si le dan el derecho, usarlo, votar, participar en los diferentes debates y demás que se hacen para que su voz también sea válida.